Listo, súper. Entonces, les voy a dar como una breve introducción de lo que es programación dinámica y vamos a ver como unos ejercicios de acá de CSS, que es el jueves que yo les recomendé la primera clase. Entonces, si recuerdan, de acá sacamos los dos problemas que hicimos la clase pasada, eh, que básicamente eran de Greedy. Entonces, pues como breve resumen, ya sabemos que el Greedy básicamente lo que nos dice. De hecho, voy a dar como un breve resumen de lo que es Greedy porque van a ver que se conecta muy bien con lo que es programación dinámica. De hecho, ambos hacen parte de un paradigma de programación. Entonces, básicamente, si nosotros tuviéramos que ver el Greedy lo que dice es, yo tengo que resolver un problema en el cual estoy en un estado y, pongámoslo así. Como que estoy en el estado y este estado yo lo puedo notar con la letra I. Y yo en este estado podría transicionar a otros estados si yo tomo una decisión. Y digamos que en cada estado yo tengo varias decisiones. Entonces, es como que yo estoy en el estado I y puedo ir al estado I sub 1 o el estado I sub 2 si tomo la decisión 2, o sea, como que cada decisión es independiente. O sea, tomo la decisión 1, la 2, la 3 o la 4. Entonces, si tomo la decisión 1, pues me voy como a un estado I sub 1. Si tomo la decisión 2, me voy al estado I sub 2. Y acá I sub 3. Y lo mismo con I sub 4, ¿sí o qué? Y digamos que la vuelta es que cada uno de estos estados es como el mismo problema inicial, pero más pequeño o como más, o se va reduciendo más. Entonces, digamos que nosotros vimos como el ejemplo que de pronto es el más claro, que es el de cambiar como monedas de cambiar billetes, cambiar digamos que un valor por billetes. Entonces, digamos que dijimos como listo, ¿qué pasa si yo quiero cambiar 36 pesos? Entonces, digamos que si yo tengo billetes de 1, 2, 5, 10, 20. Entonces yo podría decir como listo, pues yo puedo tomar un billete de 1 y ahora mi problema es saber de qué forma hago 35. O tomar un billete de 2 y saber ahora cómo hago 34. Entonces vean que es como yo estoy en un estado del problema que es de cuál es la mínima cantidad de formas para yo resolver este problema. Tengo decisiones y después de que tomo una decisión, lo siguiente es como listo, tengo el mismo problema, pero más pequeño, como que el problema se va reduciendo. Te van a dar cuenta de que este esquema es como que se usa mucho y es como muy común. Sí, dime, Wilson. Eso es como lo que cuando se utiliza recursividad, que se llama una función y se le pasan los parámetros y cada vez se va como pasando los parámetros más chiquitos así hasta que se llega a una respuesta con recursividad. Ajá, exacto, tal cual es lo que tú dijiste. Entonces, eso que dijo Wilson es la definición de recursividad. Entonces, si ustedes se fijan acá, yo acá lo que les estoy planteando es simplemente una recursividad. Ahora, esta recursividad, y aquí es donde viene como también el tema que vamos a ver hoy. Cuando ustedes tienen este problema, tal cual como yo se los planteé acá, y es, yo estoy en un estado y tengo decisiones, me muevo a esas otras decisiones que son el mismo problema pero más chiquito, hay varias formas de resolverlo. Entonces acá vamos a ver tres, que son como las que son las más conocidas. La primera es lo que dijo Wilson y es hacer algo que se llama fuerza bruta, brute force, o también conocido como recursividad. Recursividad. Entonces, a la final,
¿qué es lo que hace la recursividad? O qué es lo que hace la fuerza bruta. Pues lo que hace la fuerza bruta es decir, parce, pille, hagamos de cuenta lo siguiente. Yo tengo que explorar, o sea, vamos a hacerlo como de esta manera para que sea muy gráfico. Independientemente del problema, yo les puedo demostrar de que ustedes pueden plantear bueno, si un problema se puede plantear de esta forma, ustedes pueden solucionarlo con alguna de estas técnicas y ustedes a la final van a ver algo como lo siguiente. Digamos que ustedes tienen como una especie de árbol de búsqueda. Esto a la final se le conoce como un árbol de búsqueda. ¿Por qué un árbol? Porque básicamente, si ustedes ven esto a medida que va creciendo, es como si yo tuviera un árbol, pero volteado al revés. O sea, como que es un árbol que en vez de que las raíces van creciendo hacia arriba, pues las raíces van como creciendo hacia abajo. Entonces, digamos que al final, después de que este árbol de búsqueda llega como bueno, se completa, por así decirlo, vamos a suponer que hay un nodo que es el que nosotros queremos que está pintado de color rojo. O sea, lo que quiere decir este nodo de color rojo es que este nodo es como el nodo que nosotros es el que queremos encontrar. O sea, es como el nodo objetivo, ¿sí o qué? Entonces, supongamos, este nodo rojo es la respuesta, o sea, es como lo que queremos hallar. Entonces, por ejemplo, formalizando como un poquito más el ejemplo, digamos que con el problema de que les hablé, bueno, con el problema que les estaba hablando. Supongamos que yo estoy con el problema de, yo quiero saber de cuántas formas, bueno, yo quiero saber cuál es la mínima cantidad de billetes que necesito para hacer 36 pesos. Entonces, digamos que mi problema inicialmente es 36 pesos. Entonces, vean que lo mismo. Tengo decisiones y esas decisiones me mueven a otros estados. Pero en estos otros estados, yo a su vez voy tomando decisiones. Entonces, vean que es como cuando ustedes quieren encontrar este nodo de color rojo, lo que tienen que hacer es tomar ciertas decisiones tal que ese path o ese camino sí o sí me lleve a este nodo. Y así es como se encuentra la respuesta. Entonces vean que, en resumen, lo que les quiero decir es, cuando ustedes tienen un problema y lo formalizaron de esta forma, ustedes a la final lo que quieren hacer es encontrar un camino desde la raíz hasta el nodo, que es como el nodo que tiene la respuesta. Entonces, ustedes tienen que tomar una serie de decisiones para poder llegar a ese nodo y saber que ese nodo es el mejor. Entonces, acá es donde vienen como estas tres técnicas de las que le voy a hablar. La primera es fuerza bruta, la segunda es greedy y la tercera es programación dinámica. Entonces, si ustedes se fijan, ustedes tienen este problema. Esto de acá lo único que es como técnicas para cómo resolver el problema, pero el problema lo podríamos ver de esta forma y es, ¿cómo saber cuál es el camino correcto de decisiones para llegar al nodo que es el que tiene la respuesta? Entonces, si yo sé que yo quiero hallar si yo quiero hallar el, esperen, yo me vuelvo acá. Si yo quisiera hallar, por ejemplo, el camino al nodo rojo, vean que si yo estoy parado en este nodo, yo inicialmente no sé. O sea, digamos que ustedes visualmente podrían saber el camino, pero un computador no sabe visualmente cuál es la respuesta. O sea, él solamente te puede guiar como por la información que tiene en este momento, en este estado. Entonces, pues si uno está en este punto y no sabe cuál de estas cuatro opciones me llevan al nodo rojo, pues yo qué hago.
Pues la primera solución que se me ocurre es hacer fuerza bruta. ¿Y qué significa hacer fuerza bruta? Pues fuerza bruta significa que yo sí o sí voy a tener que explorar todas las posibilidades y ver si alguno de estos contiene al nodo rojo. Entonces digamos que yo estoy por acá y yo digo como parce, tengo que encontrar un nodo rojo, pero yo en este punto no sé cuál de estas cuatro opciones me lleva al nodo rojo. Entonces yo lo que podría hacer es irme por este camino y ver si en alguna parte de este subárbol está el nodo rojo y a su vez vean que estar en este punto significa, listo, yo no sé si es irme por este camino o por este camino. Vean que a la final, sí o sí, para yo darme cuenta de si por acá está el camino, está el nodo rojo o no, sí o sí tengo que recorrer todos los nodos. Tengo que hacer la exploración de todo el árbol. Entonces digamos que por acá me dice que no, pero luego yo podría venirme por acá y decir como listo, pues yo voy a ver si por acá de pronto está el nodo rojo. Entonces digamos que antes de tirarme por acá, yo no sé por dónde debo tirarme, entonces yo podría haberme tirado por acá primero y explorar todo este nodo. Y vean que a la final, sí o sí, yo en el peor de los casos podría explorar todo el árbol y al final la respuesta podría estar como en el último nodo de la última hoja de todo. Entonces a la final eso es como lo que se conoce como fuerza bruta, porque sí o sí tiene que explorar todo el árbol para poder llegar como a la respuesta. Y ahora, pues lo que les iba a comentar es, listo, digamos que brute force ya lo entendimos. Ahora, el greedy, pues el greedy lo que nos decía es, parce pille, si usted tiene este problema de está en un estado y quiere saber cuáles son las mejores decisiones que puede tomar para llegar a la respuesta, usted lo que puede hacer es como intuir por medio de una demostración matemática de que la respuesta sí o sí siempre está por este nodo, por este camino. Entonces, esto varía mucho de cada problema. Entonces, como yo les dije en la primera clase, esto no es un algoritmo, esto no es algo que es una receta que uno siempre sigue y siempre funciona. Eso varía de cada problema. Entonces, por ejemplo, con el problema de las monedas, pues nosotros demostramos que lo mejor siempre es irme por el billete más grande. Entonces, es como si en este caso yo supiera que sí o sí el nodo rojo o el nodo objetivo, digamos que es el nodo azul, siempre va a estar acá, como que va a ser el último de todos. Entonces, si yo sé que el nodo objetivo sí o sí es como el más a la derecha de todos, pues entonces no tiene sentido tirarme por la izquierda, porque pues yo sé que lo más lógico siempre es tirarme por lo más a la derecha. Entonces, de esa forma nosotros vean que estamos como podando, por así decirlo, todo el árbol. O sea, como que todo este espacio de búsqueda yo no lo voy a hacer. O sea, yo me estoy ahorrando acá, por ejemplo, este nodo, y todos estos nodos yo me los estoy ahorrando. Yo no los estoy visitando ni los tengo que recorrer, porque pues yo sé que el greedy lo que me dijo es, parce, pille, no busquen todo el árbol porque la respuesta siempre está en el nodo más a la derecha. Entonces, eso es lo que nos permite hacer el grid. Y ahora, eh, lo que dice la programación dinámica es lo siguiente, que es de hecho como algo muy chistoso que, que pasa, y es que a la final ustedes van a dar cuenta de que la programación dinámica es de las mejores técnicas que existen, es muy fácil de programar, pues es como relativamente fácil. Casi siempre es fácil de pensar, pues si uno resuelve muchos problemas de programación dinámica y básicamente uno lo ve como una técnica así súper mágica,
pero la programación dinámica simplemente es hacer fuerza bruta de manera inteligente. O sea, como hacer un truquito en la fuerza bruta que hace que eh, en vez de explorar todas las posibilidades, se ahorre como ciertos estados y así como al final optimizar el recorrido. Entonces, digamos que para explicar mejor eso, pues les voy a dar como un ejemplo así súper, súper, súper rápido. Eh, del siguiente problema. Entonces, digamos que yo quiero, digamos que este es como el clásico de la programación dinámica y es la función de Fibonacci. Entonces, digamos que ustedes tienen como Fibonacci, si saben qué es Fibonacci, pues los que están acá, o lo han escuchado alguna vez. Sí, en mi caso yo sí lo conozco. Ok, bueno, ahí me escuchan. Sí, te escucho. Ok, súper. Es que se me descargaron los audífonos, pero bueno, ya. Entonces, lo que les decía es, listo, simplemente Fibonacci es, lo que nos dice Fibonacci es lo siguiente. Fibonacci es una función que simplemente se define con los valores anteriores de ella. Entonces, digamos que si yo quisiera calcular Fibonacci de n, simplemente es Fibonacci de n menos 1 más Fibonacci de n menos 2. Entonces, si ustedes se fijan, esto es una función recursiva, porque lo que está diciendo es, si usted quiere saber cuánto vale f de n, entonces primero tiene que saber cuánto vale f de menos 1 y cuánto vale f de n menos 2. Entonces, si uno quisiera, por ejemplo, calcular f de 3, pues esto lo que dice es que f de 3 es f de 2 más f de 1, ¿sí o qué? Pero, ¿cuánto vale f de 2? Pues bueno, f de 2 vale f de 1 más f de 0, ¿sí o qué? Entonces, si ustedes se fijan, uno podría seguir así como hasta el infinito, como f de 1, ¿cuánto es? F de 0 y f de n menos 1. O f de 0 y f de menos 1. Pero pues las funciones recursivas para evitar que hayan como ciclos infinitos, pues lo que uno hace es que define como casos base. ¿Sí o qué? Entonces ustedes se van a dar cuenta de que todas las funciones recursivas tienen casos bases. Entonces, digamos que Fibonacci de 0 lo podríamos definir como 1 y Fibonacci de 1 es 1. Es así, ya, pues yo sé que si me preguntan por f de 2, pues f de 2 es f de 1 más f de 0. Entonces yo sé que f de 1 es 1 y f de 0 es 1. Entonces f de 2, pues es 2. Y f de 1, pues es 1 porque yo ya sé que el caso base es 1. O sea que f de 3 es 3. Y así yo podría calcular. Pero si ustedes vieran esto como desde un punto de vista más, o sea, digamos que esta es como la visión matemática, ¿sí o qué? Pero si uno lo viera como desde un punto de vista más gráfico, uno vería lo siguiente. Uno vería que cuando uno le preguntan por f de n, yo lo podría definir como cuál es la respuesta en n, ¿sí o qué? Y pues yo podría decir que f de n es f de n menos 1 más f de n menos 2.
¿Sí o qué? Pero a su vez, f de n-1 pues sería f de n-1 menos 1. O sea que sería n-2 y f de n-1 menos 2 quedaría f de n-3. ¿Sí o qué? Y a su vez, pues por la derecha yo diría n-2 es n-2 menos 1, o sea, queda n-3 y f de n-2 menos 2, o sea, que es n-4. Bueno, entonces digamos que de esta forma uno podría construir acá un árbol infinitamente grande. O sea, como que de cada uno salen dos opciones. O sea, de n-2 salen dos opciones, de n-3 salen dos opciones. Acá también, acá también y acá también. Entonces, si ustedes se fijan, este árbol va a crecer tanto, que al final él va a parar apenas las hojas lleguen a los casos base. ¿Sí o qué? Entonces, los casos base, ¿cuáles son? Pues digamos que son por acá, digamos que no, que están pintados de color rojo. Entonces, digamos que acá, por ejemplo, es f de 0, pues es 1. F de 1 es 1 y apenas yo calculo estos valores, pues él va a empezar a devolverse recursivamente. Entonces, como que cuando él ya sabe cuánto vale esto, pues él ya sabe cuánto vale esto. A su vez va a tener que calcular esto y al final pues va a poder saber cuánto es esto y al final va a tener que saber esto y esto. Entonces, si ustedes se fijan, la función de Fibonacci, ¿qué complejidad tiene? Pues cuando yo lo hago de esta forma. O o cómo, a qué ratio crece. O 2 qué, a la n. es, más o menos es eso, ¿cierto? Pues no es 2 a la n, pero uno podría creer que es exponencial. Y pues efectivamente es exponencial porque vean que cada vez está dividiéndose de dos en dos. Entonces a la final, si yo resolviera Fibonacci, o sea, si yo quisiera saber, por ejemplo, Fibonacci de n, eh, para n igual a, qué sé yo, 10, entonces yo tendría que como mínimo tener un árbol de casi 1000 nodos. Y pues n igual a 10 es chiquito. Y si tengo que explorar 1000 nodos para solamente n igual a 10, es como muy grave. Entonces, para resolver ese problema, vamos a pensar en lo siguiente. Y vamos a tomar como un caso más específico. Vamos a tratar de calcular Fibonacci de 4. Entonces sabemos que Fibonacci de 4 pues es que Fibonacci de 3 más Fibonacci de 2. ¿Sí o qué? Y digamos que vamos a tratar de resolver Fibonacci de 2. Fibonacci de 2 es Fibonacci de 1 más Fibonacci de 0. Y recuerden que Fibonacci de 1 lo vamos a definir como 1 y Fibonacci de 0 pues lo podemos definir como 1 también o como 0, lo que quieran. Entonces, como yo ya sé que Fibonacci de 1 es 1, entonces pues yo ya sé que esto es 1. Y Fibonacci de 0 pues es 1, entonces esto da 1. Como yo sé que 1 más 1 da 2, entonces Fibonacci de 2 pues es 2. ¿Sí o qué? Entonces, pues yo ya le podría pasar este 2 a este man, como para que calcule la respuesta de él. Pero pues el primero necesita saber cuánto es Fibonacci de 3 para saber, pues, o sea, lo que me dé Fibonacci de 3 le sumo 2 y yo sé que esa es la respuesta de 4. Pero entonces, yo voy a calcular el Fibonacci de 3. Y resulta que Fibonacci de 3 es
Fibonacci de 2 más Fibonacci de 1. ¿Sí o qué? Entonces, en este punto, digamos que yo tendría que saber, tendría que volver a hacer todo el proceso de saber cuántos Fibonacci de 2. Pero, ¿ustedes qué creen que sería más inteligente? Tener un Entender. arreglo y tenerlo todo guardado. Ah, esa. Sí, pero bueno, ¿cómo? O sea, tener otra, por decirlo, arreglo donde guarde los valores para que no tenga que de nuevo buscar el mismo valor, sino simplemente lo que está guardado lo pone. Exacto. Digamos que acá lo más inteligente sería decir como, parce, pille, yo tengo que saber cuántos Fibonacci de 2. Y resulta que Fibonacci de 2 no está dentro de los casos base. O sea que sí o sí me toca como volver a explorar todo un árbol que está por debajo de él. Pero resulta que yo ese árbol ya lo exploré acá. O sea, como que ese árbol yo ya sé cuánto vale. No hay necesidad de volver a recorrer todo ese árbol porque yo sé que ese árbol es exactamente el mismo árbol. O sea, como que este árbol que va a haber acá es exactamente el mismo árbol que hay acá. Entonces yo sé que si la respuesta en este lado me dio 2, yo sé que sí o sí la respuesta en este lado también me va a dar 2. Entonces como que de cierta forma acá me ahorré explorar todo este árbol, que en este caso pues serán solamente 2 nodos, pero lo que demuestra la programación dinámica es básicamente esto, es decir, si yo tengo estados que se repiten, yo puedo guardarlos en una especie de memo o de memoria como de caché, por así decirlo. Y si yo me vuelvo a encontrar el mismo problema, pues yo ya sé que ese problema ya lo resolví antes y ya tengo la respuesta. Entonces, no hay necesidad de volver a explorar todo el árbol, sino que simplemente yo saco como la respuesta del arreglo o de la caché, de la memoria caché, y ya. Y así como que devuelvo la respuesta. Por ejemplo, en este caso, pues si yo tuviera este problema, yo en este punto lo que diría sería como listo, pues yo sé que f de 2 no es ninguno de los dos casos base, pero resulta que yo ya sé cuánto vale, yo sé que vale 2 porque está en el memo, pues no hay necesidad de explorar el árbol. F de 1 si está en el caso base, entonces yo sé que esto es 1 y pues a la final 2 más 1 da 3, o sea que esto da 3, entonces Fibonacci de 4 pues da 5. Entonces digamos que lo útil de esto es que si yo quisiera calcular, por ejemplo, Fibonacci de 5, entonces yo sé que Fibonacci de 5 es Fibonacci de 4 más Fibonacci de 3. Entonces, si yo tuviera que calcular el Fibonacci de 5, pues vean que yo ya podría hacerlo inmediatamente, porque yo ya sé que Fibonacci de 4 pues da 5, o sea que esto es 5, y Fibonacci de 3 pues da 3. Entonces, yo sé que esto da 3, y esto da 8 entonces. Entonces, si ustedes se fijan, como que la programación dinámica, lo único que dice es, haga fuerza bruta, como se la han enseñado toda la vida, pero si usted se llega a encontrar estados que están repetidos, no, no los repita, o sea, como que no tiene necesidad de volverlo a hacer, pero usted podría como simplemente sacarlos de un memo. Entonces a la final es como eso, lo que dice la programación dinámica. Mm, y ya, digamos que solamente para que quede lo último claro es, espera que hacemos más online. Voy a hacer lo siguiente.
voy a programar como el Fibonacci y les voy a mostrar a la final, entonces, uno cómo le mete programación dinámica al código. Entonces, digamos que lo que les dije fue, vamos a definir Fibonacci de n, ¿sí o qué? Entonces, digamos que Fibonacci de n es una función que simplemente es f y recibe un entero n. Entonces, yo podría decir que Fibonacci de n pues, es simplemente Fibonacci de n menos 1 o Fibonacci de n menos 2. ¿Sí o qué? Digamos que esta sería como la simple definición. O sea, Fibonacci de n es Fibonacci de n menos 1 más Fibonacci de n menos 2. Pero pues obviamente toca meterle los casos base. Entonces, sí, toca decirle si n es igual a 1, pues entonces devuelva 1. Y si n es igual a 0, pongámoslo acá. Si n es igual a 0, pues bueno, digamos que también devuelva 1 o que devuelva 0, lo que quieran. Entonces, esto de acá es la definición de Fibonacci de manera recursiva. Entonces acá yo podría decir como listo, dígame cuánto es Fibonacci de 4. Entonces si ustedes se fijan, me va a decir que Fibonacci de 4 pues es 5, ¿cierto? Digamos que es como Fibonacci de... solamente como para que quede más claro. Entonces digamos que queda como algo así, ¿cierto? Digamos que para hacerlo como un poquito más visual. Entonces vean, acá lo que dice esto es Fibonacci de 4 es igual a 5. Entonces si yo le dijera esto, por ejemplo, parce, ¿cuánto es Fibonacci de 10? Pues él me va a decir, vea, Fibonacci de 10 es 89. Entonces listo, todo bien. Pero ¿qué pasa si yo le empiezo a decir como Fibonacci de 100? Entonces, vean que con Fibonacci de 100 él ya se empieza a colgar, como que se demora demasiado para darme la respuesta. Vamos a ver si logra terminar. Yo creo que no. Entonces vean que, o sea, como que Fibonacci de 100 es todavía un número pequeño y se está demorando demasiado en calcular la respuesta. Entonces, básicamente eso pasa por lo que les comenté acá. O sea, si yo hago la fuerza bruta, lo que está haciendo ahora es que tiene que explorar casi 2 a la 10 nodos, 2 a la 100 nodos, para saber cuánto vale Fibonacci de 100. Pues 2 a la 100 pues es un número que es exageradamente grande. Saben que es como algo del orden de 10 a la 30. Y pues yo les comenté que en computador hace más o menos 10 a la 8 operaciones en un segundo. Entonces acá, que es lo que dice como la teoría de la programación dinámica. Lo que dice la teoría es, parce pille, aunque parezca que hay 2 a la 100 nodos o hay una cantidad exponencial de nodos, en realidad todos esos nodos son nodos que se repiten, o sea, como que son estados que se repiten acá y luego se repiten acá, y si el árbol fuera más grande, se repiten en muchísimos lados, o sea, como que este 13 podría repetir acá, se repite acá, en el del 4 también se repetiría, y así, como que hay estados que se repiten demasiadas veces. Entonces, lo que dice la programación dinámica es simplemente cree un arreglo que se va a llamar memo, lo vamos a crear, qué sé yo, de 200 posiciones, y le vamos a decir lo siguiente. Inicialmente voy a llenar ese memo con -1.
Digamos que esto lo único que hace es que llena esas 200 posiciones con -1. ¿Cómo? Creí que alguien había hablado. Entonces, lo que hace bueno, entonces, lo que hace la programación dinámica es decir lo siguiente. Listo, si yo tengo todos estos estados que se repiten, entonces yo podría crear un memo, setear ese memo inicialmente con -1, ya no a ver para qué es. Y acá en el código lo que le puedo decir es, parce pille, si memo en la posición n es diferente de -1, voy a devolver lo que hay en la posición memo. Si no hay nada en el memo, lo que voy a hacer es que antes de devolver la respuesta, la voy a guardar en memo en la posición n. Entonces, esta línea de código lo que dice es, calculo Fibonacci, eso lo guardo en memo en la posición n y al final devuelvo la respuesta. O pues ustedes podrían hacer esto en 2 líneas de código, pero pues a mí me Hola, gusta pa. todo en uno. Santi, creo que tienes el mic abierto. Ay, sí, disculpa. Tranqui. Entonces digamos que uno puede hacer bueno, uno puede hacer esto o puede hacer simplemente hacer esto. Pues a mí me gusta hacerlo así, pero pues ustedes lo hacen como quiera. Digamos que al final lo que les quiero transmitir es la idea de lo que hace esto es calcula la respuesta, la guarda en el memo y pues la devuelve al padre, que es como lo que hace la función recursiva. Y ya, saben que lo único que hice fue metí un memo, metí este condicional y antes de devolver la respuesta guardó la respuesta. Antes de devolver la respuesta la guardó en el memo y ya. Entonces, si ustedes se fijan, si a ustedes, bueno, si ustedes calculan la respuesta, ya les va a dar como la respuesta muchísimo más rápido. Si ustedes se fijan acá, se ve algo raro porque devuelve un número negativo. Eso pasa es por un overflow. Pero digamos que la respuesta, por así decirlo, la encuentra de manera rápida. El overflow se da es porque Fibonacci es un número que crece también muy rápido. Entonces, como crece tan rápido en memoria, uno puede solamente tener como números del orden de 10 a la 18, como mucho. Y pues Fibonacci de 100 ya se pasa de esa cantidad. Entonces, digamos que uno podría, solamente para ver que a la final, si encuentra la respuesta muy rápido, uno podría como aumentar la cantidad. Bueno, acá me dice segmentation for. Vamos a definir esto como 10 a la 5, más o menos, que hasta ese punto no hay problema. Y yo podría ya empezar a jugar con este n como hasta donde yo quiera. Yo podría decir como n podría ser efectivamente como 10 a la 5. Voy a hacer esto un poquito más grande. Y vean que incluso con 10 a la 5 pues se le encuentra la respuesta súper rápido. O sea, lo hace todo como de una. Entonces a la final, lo que hice acá fue meterle programación dinámica. Esto es lo que la programación dinámica es. Simplemente la fuerza bruta, uno lo que hace es que le mete un memo y a ese memo lo va a ir como llenando a medida que va visitando los estados. Y al final, pues, si agregan ese condicional que dice como si en el memo ya está ese valor, lo devuelvo y ya. Y de esa forma, pues no tengo que, o sea, como que él cuando
se dé cuenta de que ya hay algo en el memo, no va a hacer esta línea de código y por lo tanto pues no va a explorar las funciones recursivas. O sea que a la final hace eso todo como en OD1 y ya. Ahora, si ustedes tuvieran que decir cuál es la complejidad de esto, ¿cuál creen que sería? Por ejemplo, después de hacer ese cambio, vean que antes de agregar el memo, la complejidad era exponencial, era como del orden de 2 a la n o algo así. Ahora, después de agregar el memo, ¿cuál creen que es la complejidad? O de n, Sí, ¿por qué? porque ahora todos los valores se lo van a ser guardados, ¿no? Entonces van a haber n valores guardados. Ajá, exacto. Entonces, digamos que la forma de ver la complejidad de la programación dinámica es pensar en lo siguiente y es, si ustedes tienen un arreglo de tamaño n, y ustedes a la final como que van a tener que calcular los valores de todo ese arreglo de tamaño n, pues a la final la cantidad de nodos, o sea, la cantidad de nodos que voy a tener que explorar, sí o sí, es n. Entonces, a la final como que la complejidad es O de n, por lo que la cantidad de nodos que tengo que visitar solamente es n. Porque si voy a visitar un nodo que ya visité, pues la respuesta la saco en O de 1. Y a la final, pues solamente voy a explorar n nodos. Entonces, todos esos n nodos, pues como que me suman complejidad O de n. Entonces, vean que pasé como de tener complejidad exponencial, como 2 a la n, que es como lo peor que hay. O sea, tener este tipo de complejidades es muy malo, a tener pues como una complejidad muchísimo mejor que es O de n. Entonces, obviamente pues con O de n uno podría llegar como a soluciones de hasta 1.000.000, por ejemplo. O sea, como con n igual a 1.000.000 o 10 millones. En cambio, con este pues sería como hasta 20 nomás, como n igual a 20. Y ya. Pues digamos que más o menos esa es como la definición de programación dinámica. Entonces, les voy a... Sí, dime, Wilson. Pero ahí está sacrificando memoria para tener rendimiento, ¿no? Porque pues ahí vas a necesitar mucho disponibilidad de memoria para ir guardando todos esos resultados, ¿no? Ah, bueno, sí, sí, esa es una buena pregunta. Digamos que la programación dinámica es básicamente eso, es como sacrificar memoria por mejorar tiempo. Entonces, casi siempre, o al menos para los problemas de programación competitiva, la memoria es como un recurso que es abundante, como que uno podría hacer cosas con bastante memoria y pues a la final uno se preocupa es más como por el tiempo. Pero, pero sí, siempre se tienen que fijar en eso, como en que la, o sea, como que la programación dinámica que van a hacer, que la cantidad de memoria que requiera, no, no que no sea superior a la permitida. Memorization o use of tabulation, pero ¿cuál es mejor? No entendí la pregunta, Dani. ¿Cómo así? Tabulation, ¿qué es Ah, tabulation? o sea, hay dos formas de aplicar DP, ¿no? Usando una memo, así como otro arreglo, y, o sea, hacerlo todo en un for, que es lo que me pareció más fácil de ver. Ok, ¿cuál es la Y otra? no O sé cuál sería mejor, ¿no? O, sea, es que yo no sé si tú te refieres o sea, tú te refieres como a hacerlo recursivo o iterativo. ajá,
Bueno, si la pregunta es esa, entonces, sino que eso es como un poquito más avanzado, pero la verdad uno casi siempre comienza con la recursiva. Entonces, si ustedes se fijan, este problema que nosotros sacamos de resolver, digamos que esta fue la solución que nosotros hicimos y es una solución que funciona. Pero pues yo podría haber programado esto de otra forma y es la que se conoce como la DP iterativa. Que la DP iterativa lo que dice es como ir calculando la DP desde abajo hacia arriba. Pero pues como les digo, eso es como un poquito más avanzado. Solamente para responderle a Daniel, para mí me gusta más la iterativa porque ya he hecho cientos de problemas de programación dinámica recursiva, pero pues yo lo que les recomiendo a ustedes es primero hagan recursiva y luego uno se pasa para la iterativa. Yo no les recomiendo al contrario, bueno, o sea, si usted comienza con iterativa y le parece bien y le gusta, pues es chimba, pero yo creo que la recursiva es como la más fácil de entender, casi siempre es como la más fácil de programar. O sea, de hecho es la más fácil de programar. Es que lo malo con la iterativa es que es muy difícil de programar y pueden salir muchos bugs. Pero cuando uno domina la iterativa, hace problemas muchísimo más duros y el código es más rápido, pero también es como un costo que a veces no lo amerita. O sea, como que la diferencia es un poquito nomás y pues al final programar la recursividad es más fácil. Pero pues sí. Les digamos que acá les voy a poner el siguiente problema. Y Perdón, la iterativa es con bucles, digamos con for o con whiles. sí, digamos que la iterativa es con ciclos. Entonces, sino que la iterativa, la iterativa se basa es como en el hecho de, o sea, hagan de cuenta de que si ustedes tienen una función recursiva, digamos que f de n, yo puedo calcular f de n simplemente yéndome como hacia abajo. O sea, ¿qué quiere decir irme hacia abajo? Quiere decir que si yo quiero calcular f de n, pues primero tengo que calcular n-1, n-2, y a su vez, pues ellos tienen que calcular n-3, n-2. Sí, bueno, entonces él se tiene que ir hacia abajo. Entonces digamos que la recursiva también se conoce como top, creo que es top to down, algo así. Entonces es como DP top to down porque básicamente va de arriba hacia abajo. Pero hay otra DP que se conoce como bottom to down, bottom to up, o algo así. Que es lo contrario, que es como ir de abajo hacia arriba. ¿Y por qué ir de abajo hacia arriba? Porque hagan de cuenta lo siguiente. Si ustedes saben cuánto vale f de 1 y f de 2, f de 1 y f de 0, pues mágicamente ustedes ya saben cuánto vale f de 2. ¿Sí o qué? Ah, porque yo sé que esto vale 1 y esto vale 1. Entonces yo sé que f de 2 vale 2. Y pues si yo ya sé cuánto vale f de 2, f de 1 y f de 0, pues yo sé que f de 3 vale simplemente 2 más 1, que da 3. O sea que f de 3 da 3. Entonces yo ya podría calcular f de 4. Pues f de 4 simplemente es 3 más 2, que da 5. Entonces si ustedes se fijan, yo estoy calculando la respuesta a medida que voy subiendo. O sea, como que voy de 0 a 1, luego a 2, luego a 3, luego a 4. Y yo podría hacer este proceso hasta que llegue un punto en el que yo calcule f del n que yo quiero. O sea, como que vean que si yo sigo este proceso, como diciendo, listo, yo ya sé cuánto es f de 4, pues yo puedo seguir con f de 5. F de 5 es 5 más 3, da 8. Entonces yo podría seguir haciendo ese proceso hasta que llegue a n. Entonces, si ustedes se fijan, esto es como calcular la respuesta desde abajo hacia arriba. Y si ustedes vieran el código pues, de eso,
les quedaría algo como esto. Ustedes podrían crear como un vector llamado memo de tamaño, qué sé yo, 100. Y lo que podrían hacer es como decir, no más bien, no se llama memo, se llama f. Y pueden decir que f de 0 es igual a 1 y f de 1 es igual a 1. Y luego con un ciclo podrían ir hasta, qué sé yo, 100 y decir que f de i es f de i menos 1 más f de i menos 2. Y al final dicen f de 100, bueno, más bien f de 99 o de 100, lo que sea. Y ya, y ahí les encuentro la respuesta igualmente. Entonces, si ustedes se fijan, este código de acá, lo único que hizo fue que hizo un ciclo. Pero ese ciclo lo fue calculando desde abajo hasta arriba. Entonces esto es lo que se conoce como DP iterativo, porque va como igual manteniendo un memo, pero ese memo pues se va calculando como en un ciclo y no acá que se va haciendo como en una función recursiva. Digamos que eso es lo que yo le decía a Daniel, como esta es la versión iterativa, esta es la versión recursiva. Normalmente, pues uno diría como, no, pues la iterativa es mejor, pero no se han dado cuenta de que la iterativa es, bueno, depende de ustedes. O sea, a mí me gusta más la recursiva porque es más visual, como que uno podría, o sea, si uno ha hecho muchos problemas de recursividad, que de hecho es lo ideal. O sea, de hecho yo me acuerdo que yo a Santiago y a Daniel les enseñé recursividad porque yo creo que es como lo más importante, que una de las cosas más importantes que uno debería aprender como programador y es a aprender a hacer funciones, como aprender a programar usando un paradigma funcional. Entonces, si ustedes dominan el paradigma funcional, la programación dinámica es literalmente una bobada. O sea, es como ver todo en términos de funciones, meterle un memo y ya. Y luego uno lo que hace es que lleva la versión recursiva a la iterativa, que es como lo normal. No es al contrario, no es como de la iterativa uno va a la recursiva. Lo normal es, yo planteo el problema como una recursión y miro si lo puedo llevar a la versión iterativa. Es como más o menos el sentido. Mm, no sé si les quedó claro o tengan alguna duda. Todo claro. Súper. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Les vamos a dar este problema por acá y les voy a dar como 5 minutos para que lo lean y lo piensen y, y me propongan una solución. Entonces, si quieren, ahorita nos vemos. Pues este problema es muy interesante, de hecho, se van a dar cuenta de algo. O sea, se van a dar cuenta de que lo que les enseñé en la clase pasada fue mentira o fue como algo que no era del todo cierto. Pero entonces leanlo.
¿Cómo les ve? ¿Qué idea se les ocurre? No, ahí, no. O sea, ese problema, ¿a cuál problema se les parece? Ajá, exacto, es como el de calcular de cuántas formas, ¿ves? Calcular pues como la manera óptima de las monedas, ¿cierto? O sea, básicamente es el problema que yo les expliqué al principio, pero pues yo les expliqué el problema a ustedes con Grid, o sea, porque hacerlo con programación dinámica, donde la programación dinámica es como peor, por así decirlo. Pues básicamente pues nos colocan este ejemplo y nos dicen, par de pille, si las monedas fueran 1, 5 y 7 y yo quisiera hacer un 11, pues la solución óptima es 5, 5, 1. O sea que 5 más 5, 10 y 1, 11, pues se requieren 7 monedas nomás. Pero vean que si nosotros hacemos como la solución greedy que nosotros dijimos, ¿cuánto les da? ¿Aló? Ah, es que mira, es que creo que es mi, what the fuck, es como mi altavoz que no funciona. Es que no escucho, no escucho a nadie. Ah, qué fuck. Ah, eh, qué rayos. Aló, aló, aló. ¿Ahí me escuchan? Aló, aló. Sí, sí, se escucha. Ya. Ok, súper. Yo también te escucho. Ahora sí. Pero qué raro. Se hace una descarga los audífonos. Pero entonces, tú, ¿qué era lo que me decías, Dani? Es que solo veía que se movía el micrófono, pero no veía que hablabas. Ok, o sea, si lo hiciéramos con grid, entonces nos saldría 7 y 4 unos. Ajá, exacto. Entonces vean que con el greedy nos daría como, pues básicamente esto por acá sería, bueno, 10, acá sería 6 y acá sería 4. Entonces vean que el greedy como que acá lo que dice es, parce, pille, acá después de este 4 pues sí o sí, se tiene que meter 4 monedas de 1. O sea que esto es como 4 veces monedas de 1. Entonces queda como un árbol así. Entonces, entonces vean que por este lado es como que necesito 5 monedas, mientras que por este lado necesito 3. Entonces, ¿qué pasa? Que pues por eso les decía como que es como si la clase de grid fuera mentira. Pero pues sí, no. O sea, efectivamente, lo que pasa con el greedy es que ese greedy de las monedas no funciona para cualquier sistema de monedas. O sea, funciona muy bien para el sistema de monedas eh, tipo 1, 2, 5, 10, 20,
con este sistema de monedas ustedes pueden demostrar que la estrategia de siempre escoger lo más grande es la óptima. Pero cuando cambian el sistema de monedas, entonces pues ya no, o sea, el grid puede que no funcione. Entonces digamos que este es un caso en el que uno demuestra que con este sistema de monedas no funciona. No funciona el grid de siempre escoger lo más óptimo. Entonces, ¿cómo se les ocurre que podríamos resolver este problema? Bueno, una solución creo que sería hacer backtracking y después optimizarlo con un arreglo de memoria. Ajá, exacto. Entonces, si recuerdan, al principio de la clase yo les dije que este problema se podía resolver de tres formas. Entonces, la primera era fuerza bruta, la segunda era greedy, pero pues en este caso ya vemos que el greedy no funciona. Entonces, pues tocaría hacer fuerza bruta. Pero entonces la fuerza bruta pues es muy bruta. Entonces lo que uno hace en este punto es decir como listo, pues qué tal si hacemos fuerza bruta, pero voy a ver si se puede optimizar. O sea, digamos que en ese punto uno también tiene que ver como lo que dijimos ahora, tiene que ver la memoria, si la cantidad de memoria sí es suficiente. Y pues digamos que en este punto sí es suficiente porque este problema es como muy parecido al del Fibonacci. Si yo tengo, si yo quiero saber, por ejemplo, en este caso, en el peor de los casos, el n es 100. Entonces, si n es 100, pues yo a lo mucho necesitaría como un arreglo de tamaño 100. Y pues un arreglo de tamaño 100 no es problema. Entonces, uno acá en este punto diría como listo. Yo creo que con programación dinámica se puede hacer. Entonces, digamos que acá, pues lo que les comenté ahora, uno tendría que plantearse cómo resolver el problema. Primero, de manera recursiva, y luego, pues ahí sí le mete como el DP. Ahora, ¿cómo harían ustedes para resolver este problema de manera recursiva? Pues digamos que ustedes tienen una función f de n, pero pues ya fn no es Fibonacci n, sino que fn lo que dice es como la mínima cantidad de monedas que necesito para, para hacer eso, ¿cierto? Entonces digamos que por ahora acá, pues no como para resolver ese problema, sino para hacer como algo general. Bueno, para explicar el problema, vamos a definir un arreglo que se llama coins, que es 1, 5 y 7. Entonces digamos que ustedes tienen esto, tienen un arreglo de monedas y tienen que definir la función recursiva que les dice la mínima cantidad. ¿Cómo lo harían? O sea, la idea de esta función recursiva es que si yo les digo cuánto es f de, qué sé yo, por ejemplo, f de 1, pues él me dice es 1. F de 2, bueno, es 2. F de 6 también es 2. El caso ejemplo es f de 11 es 3. Y así sucesivamente. ¿Cómo harían eso? Bueno, primero identificar el caso base que sería cuando es f de 0, ¿no? Ajá. ¿Cuánto haría si n es igual a 0? No valdría 0. ¿Cierto? O sea, básicamente acá lo que estamos diciendo es, si usted quiere hacer 0, pues necesita 0 monedas. O sea, que tiene sentido. También para 5 y para 7, ¿no? Ajá, exacto. Bueno, sí, digamos que sí, podríamos hacer eso. Como si n es igual a 1, se vuelva a 1. O podríamos hacer eso. Si f de n es igual a 1, o n es igual a 5, o n es igual a 7. Devuelvo 1. Ok, listo. ¿Qué más?
Luego vendría un for para probar todas las opciones. Ajá. Vendría un for para probar las tres monedas, ¿sí o qué? ¿Y qué hago en el for? Bueno, en el for vendría primero leer todos los valores de las monedas y ver si restándole, o sea, otra moneda, agarrando como punto una moneda y una moneda que digo, el valor que nos piden que vendría a ser 11 y restarle todos, viendo que, o sea, la diferencia no sea menor a cero. Y, y después guardar ese valor. Ajá. Entonces, lo que dice Daniel es esto, es como par de pille. Y tenemos sobre las tres posibilidades que tengo. Si tomar esta moneda es válido, quiere decir que si n menos esa moneda sigue siendo algo positivo, entonces yo podría, como decir, como listo, calculé f de n menos coins. ¿Sí o qué? Pero digamos que este llamado recursivo me va a devolver una respuesta, ¿sí o qué? ¿Y yo qué tengo que hacer con esa respuesta? Guardarla. Listo, digamos que yo la guardo acá en una variable X. ¿Pero qué hago con eso? Bueno, tendría que haber otra variable que sería el mínimo y compararla con el mínimo y así. Ujú, exacto. Entonces digamos que yo voy a tener una variable min que va a empezar con un valor súper grande, qué sé yo, 10 a la 9. Y pues lo que hago acá es decir que mínimo es igual al mínimo entre mínimo y X. Pongámosle esto más bien, ¿ves? Pues como la mejor opción. Entonces, la mejor opción, pues es básicamente lo mejor entre el mejor actual y lo que me dio este valor. Entonces, básicamente esto lo que está haciendo es lo que les comenté al principio, es si yo quiero saber cuál es la respuesta de esto, lo que voy a hacer es que voy a iterar por cada una de las tres opciones que tengo y de esas tres opciones, pues cuando ellos me devuelvan la respuesta, yo quiero la que tenga eh, menor cantidad ¿qué? De monedas, ¿cierto? Entonces digamos que por este lado, qué sé yo, él me dijo como parce, por acá usted puede hacer un 10 con dos monedas de 5 supongamos. Entonces él acá me da la respuesta a 2. Este 6 me va a dar también 2. Y este 4 me va a dar 4 porque necesito 4 monedas de uno. Entonces, ¿cuál es la mejor opción entre este 2 y este 4? Pues podría tomar cualquier dos de estos y ya. Entonces, vean que este problema es como calcular el mínimo en un arreglo. Y pues uno cómo calcula el mínimo en un arreglo, simplemente llevando como un mínimo global, pues como un mínimo actual. Eh, sí, es el mínimo actual y y así lo va llevando como hasta el final. Entonces vean que a la final acá la respuesta queda en best. Listo, y ahora, ¿ustedes qué harían con best? ¿O para qué calcularon best? Para retornar. Ajá, listo. Entonces vean que ya al final acá pues retorna best. Como diciendo, como parte de esto es la mejor opción. Entonces si ustedes se fijan, pues yo podría acá decir como cuánto es f de 11 y pues él debería decirme que es 3. Bueno, bueno, dio uno, jaja, pero ya sé por qué. ¿Alguien ve por qué? ¿O qué falta?
¿Quién me dice dónde está el error? ¿Está O- tomando en cuenta los casos base? no, sí, Ya sí, sí, cuando teniendo en cuenta. lo retorna, pero cuando lo va restando, cuando llega hasta que sea uno, pues va a retornar uno. O sea, no está. Eso, exacto. Uno, porque nos olvidamos sumarle la moneda que estamos usando. Ajá, exacto. Tenemos que sumarle la moneda que estamos usando. ¿Y eso dónde se hace? En el caso base. No. Ah, no. En el BES le sumamos uno. Ajá. Le podemos sumar uno o acá también, pues. O le podríamos decir que X es simplemente, o sea, X lo que quiere decir es como el valor de haber usado esta moneda. O sea, entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a probar las tres monedas. Probar la moneda Y significa ver cuál es la mínima cantidad de monedas que necesito para hacer N menos la moneda Y. Pero pues como usé esa moneda, yo sí o sí le tengo que sumar uno. Entonces, vean que al final es como acá yo decir, parce, pille, yo acá estoy en 11, acá la respuesta es 2, pero pues yo sí o sí tuve que haber usado una moneda de 1. Entonces, la respuesta acá en realidad es 3. Por acá lo mismo. Yo sé que para hacer 6, pues necesito 2, pero pues para llegar a 6 necesito una moneda de 5. Entonces, sí o sí necesito 3. Para llegar a 4, pues necesito, bueno, para hacer 4 necesito 4, pero para llegar a 4 necesito una. Entonces le tengo que sumar 1 a esto. Entonces vean que siempre es como la moneda que tengo que usar, la moneda que voy a usar, pues la tengo que sumar. Entonces ahora sí, f de 11 debería dar 13. Entonces vean que ya da 3. Entonces, digamos que en teoría está como bueno el código, ¿sí o qué? Pero pues tenemos el mismo problema. Si yo le dijera esto como f de 100, puede que se demore bastante. Miremos a ver si me logra dar la respuesta. Entonces, vean, parece que no. O sea, vean que nada más con 100, pues ya el programa se cuelga. Entonces, si me dieran este caso de prueba acá, entonces parece que el código no corría. Entonces, aquí, pues yo sé que la clase es de eso, pero pues para cuando no sea tan obvio, pues ustedes, o más bien como para que la clase quede clara, les voy a mostrar que si yo calculo f de 11, vean que cuando yo haga, bueno, ustedes saben que hay tres opciones, ¿sí o qué? Entonces está la opción 1, la opción 5 y la opción 7. Entonces vean que con la opción 7, él me manda a 4, ¿sí o qué? Y supongamos que yo sé que con 4, él después de explorar todos los nodos, él llega a la conclusión de que si yo quiero hacer 4, pues necesito 4 monedas. Es como que esto queda por acá en un memo, en alguna parte, como una bolsa, que me dice, parce, pille, si alguna vez le vuelven a preguntar por un 4, usted responde con un 4. Y entonces, cuando yo por acá me meta con el 5, con el 5 me va a mandar a 6. Entonces vean que el 6, pues de nuevo, tiene como dos opciones, 1 o 5. Entonces digamos que con 5, pues él se va a meter por acá, llega a 1, y pues digamos que con 1 ya sabemos que es 1, entonces pues por acá todo bien. Pero pues vean que por acá él va a llegar a 5, y él de nuevo tiene dos opciones, 1 o 5. Con 5 pues llega a 0, pero pues con 1 llega a 4. En este punto, cuando él llegue al 4, él va a decir, parce, pille, yo ese árbol no hay necesidad de volverlo a explorar. Yo sé que ese árbol yo ya lo visité antes y yo lo tengo en una caché y la respuesta es 4. Entonces yo sé que en este punto la respuesta es 4. Entonces vean que es lo mismo, como que se ahorra todo este árbol eh, para no tener que volver a explorarlo. Entonces a la final, eso de allá pues, se resume en simplemente creo un memo de posición, qué sé yo, 110.
Al inicio meto menos 1, memo, menos 1, size of memo. La razón de los menos unos es porque yo necesito saber cuándo una posición ya fue visitada o no. Entonces el menos 1 quiere decir nada ha sido visitado porque todo es menos 1 inicialmente. Y cuando yo lo guarde, pues va a dejar de ser menos 1. Entonces acá memo de n es igual a best, lo devuelvo. Y acá pues simplemente si memo en la posición n es diferente de menos 1, entonces devuelvo memo de n y ya. Y si ustedes se fijan, pues ya f de 100 lo calculan un momentico y dice que la respuesta es con 16 monedas. Entonces vean que lo mismo, como que pasamos de tener un código que era complejidad exponencial a un código que es complejidad lineal, que es como de n. Entonces, básicamente eso es como la programación dinámica, es tener un problema que, bueno, o sea, si ustedes quieren resolver un problema por programación dinámica, tienen que hacer dos cosas. Primero, darse cuenta de que el problema se puede resumir como en una función recursiva, por así decirlo, o como en un estado en el cual ustedes dicen muy parecido a esto. Es como estoy en un estado X, tengo estas opciones para moverme y eso me lleva a un estado Y, que es el mismo estado de X, pero más pequeño. Y si ustedes ven que muchos estados se empiezan a repetir, pues ustedes podrían meter memorización y baja la complejidad, que es como lo que hace la programación dinámica en últimas. Pero la programación dinámica es como lo mismo que el GRID, es como una técnica que uno ya al final se la termina aprendiendo casi de memoria. Esta sí es como un poquito más como de receta. O sea, la receta, no, no tanto, pero la receta al final es esta. O sea, la única receta de la programación dinámica es esta. O sea, es una bobada, suena como una bobada porque a la final es como meter un memo, preguntar si el memo ya se sabe y guardar memo y ya. Bueno, y también inicializar el memo en menos 1. Esas 4 líneas de códigos es toda la programación dinámica que es como replicable en todos los problemas. De resto es como cada problema es diferente, cada problema es revisar bien cómo definir la programación dinámica, que es como lo más difícil. Ahí es donde está el truco, es como cómo definir los estados, cómo definir las opciones, cómo definir como las aristas. Eso es como lo duro de la programación dinámica. Meter el memo es lo más fácil de todo. Entonces, por eso, pues a la final uno tiene que resolver varios problemas de este tipo. Y al final, pues darse como cuenta de cuál es la mejor opción. Y ya, no sé si tengan alguna pregunta de programación dinámica. Igual, creo que en la próxima clase, pues vamos a volver a ver programación dinámica porque este es como un tema que se usa mucho y pues uno no alcanza a ver bien todo en una clase. Entonces, la idea es que les voy a mandar como 2 ejercicios de acá otra vez del CSS y la idea es que pues los hagan de aquí a la próxima clase y si tienen alguna duda pues la resolvemos dentro de 8 días. Son 25 para las 8. ¿Cuál? No sé si tengan alguna pregunta. Y si no, No, ninguno. ok, súper. Listo, pues
Si no tienen preguntas, entonces voy a dejar de grabar la clase para ahora subirla a YouTube.